Muy bien, muy buenas tardes, muy bienvenidos y muy bienvenidas, y muchas gracias por vuestra asistencia a esta nueva conferencia de la Escuela de Democracia de la UPNA. Aprovecho para adelantaros las próximas charlas, que serán ya el curso que viene, porque esta es la última de este curso, y para el curso 24-25 en septiembre va a venir Clara Serra, en octubre va a venir Ana Iris Simón, y en noviembre va a venir David Jiménez, antiguo director del Mundo. Suelen ser los últimos jueves de cada mes, la fecha concreta ahora mismo no me acuerdo, pero en fin, hay tiempo y como siempre os avisaremos con antelación. Hoy tenemos el placer de contar aquí con Elisa Beni Uzábal, que es periodista y escritora, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, fue la directora más joven de Diarios de España al asumir la dirección del Faro de Ceuta con solo 23 años, y una de las escasas mujeres que ha sido directora de periódico en este país, directora de la cadena SER en Ceuta, jefa de sección de La Voz de Almería, redactora jefe de Diario 16, subdirectora de Época. Elisa ha pasado 20 años en redacciones de medios españoles. Además, ha sido directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consultora internacional de Innovación Media Consulting, directora de prensa de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos, y ahora mismo es comentarista y analista política. Más allá de eso, que es un poco la presentación oficiosa que os hemos pasado, Elisa es una de las personas, a mi juicio, que mejor conoce, si no la que mejor, el mundo judicial español y especialmente madrileño por dentro. De sus artículos y de sus análisis yo creo que destacan por dos factores. En primer lugar, por el conocimiento real de cómo funcionan los vericuetos judiciales, algo que no te enseñan y no se aprende en la Facultad de Derecho, y además por la calidad de sus fuentes. Es una mujer muy bien informada de cómo funciona el mundo judicial. Siempre da la clave para entender adecuadamente los procesos judiciales, y lo hace además, y esto es algo que quiero resaltar, en artículos de prensa especialmente bien escritos. Ella me ha contado en la comida, yo no lo sabía, que tiene 3 novelas publicadas. A mí me llamaba la atención, yo le sigo en los artículos de prensa, me llama la atención, aparte de lo que escribe, por cómo escribe, porque escribe realmente bien. Y no me extraña nada que tenga esas 3 novelas publicadas. Y me comentabas también que Juan Manuel de Prada, uno de los mejores escritores de este país, ha elogiado públicamente esas novelas, cosa que no me extraña en absoluto. Así que por todo eso y por muchas más cosas que ahora mismo no da tiempo a contar, es un placer tenerte aquí. Muy bienvenida a la Escuela de Democracia de la Universidad Pública de Navarra, y tuya es la palabra. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado. Ahora, ¿no? Eso es. Pues eso, que muchas gracias, gracias por haberme invitado a volver a Pamplona, esta ciudad en la que pasé 5 de los años más felices de mi vida. Y bueno, entre estas calles pasé la mayor parte de mis 20 años, que como comprenderéis recuerdo con todo el cariño. Y cuando me plantearon dar la charla, pues en una escuela de democracia, que hombre, me agrada que estéis todos, pero yo creo que la gente más joven precisa todavía más de escuela de democracia que vosotros. Y a lo mejor era una cosa que había que poner, digamos, como asignatura desde que son bien pequeños, ¿no? Porque me da la sensación que en este riesgo que todos vemos de que corren las democracias occidentales, quizá el que las nuevas generaciones no terminen de entender cómo funciona esto forma parte del riesgo. Digo que cuando me propusieron hablar en una escuela de democracia, pues, en fin, yo dije, efectivamente, vivimos en una época en la que no solamente en nuestro país, sino en todo Occidente vemos cómo los engranajes... ¿Estoy hablando muy fuerte? Ah, no, es que le veo que... Ah, es del... A ver, ¿ahora mejor? ¿Ahora no hace...? Vale. Es que le estaba viendo la cara. Es como... Vale, entonces, esto está sucediendo en todos los países. Estados Unidos es, digamos, un poco el espejo tétrico en el que mirarnos, pero me da la sensación de que tenemos que reparar que casi todo el mundo
nos cuenta que es el defensor de la democracia contra los otros, que son los atacantes de la democracia. Y esto lo dice todo el mundo. Es decir, por eso en la conferencia decía, en el título decía, ¿cómo matar una democracia a besos? Es decir, ¿cómo matarla diciendo que eres el gran paladín y que la quieres salvar? Porque de alguna manera eso es algo que está sucediendo, ¿no? Para explicar un poco, voy a tener que resumir mucho, luego en las preguntas, si queréis, pues ampliamos más algún tema. ¿Qué? Ah, que sigo bajando. A ver, o lo alejo. Es que, ¿Más? ¿Ahí? El micrófono serviría. A ver, pero así lo cojo, es un poco indirecto, ¿no? Tendría que estar un poco más directo así. Vale, es que estoy como más acostumbrada a tener el micro aquí que tenerlo sobre la mesa. Bien, lo hacéis adrede para hacerme perder el hilo, o sea, estoy segura. La cuestión es que la democracia, como bien sabéis, vosotros es una especie de mecanismo de relojería, ¿no? Y hace muchos años, no es de ahora, hace muchos años algunos relojeros, unos por unas causas y otros por otras, pues han ido diciendo que era mejor cambiar este tornillo por otro y modificar el giro de esta tuerca un poquito para que fuera... Y entonces al final, claro, cada una de esas modificaciones ha ido de alguna manera perturbando el funcionamiento del engranaje, ¿no? Entonces, hay dos cosas fundamentales, me parece a mí, en el riesgo que corre la democracia, y en concreto la democracia española. Una sería el tema de los árbitros. Una democracia está constituida, desde luego no solo por votar, los rusos votan mucho y seguro que algunos de vosotros votaban con Franco también. Entonces, no solamente el hecho de votar, sino el hecho de votar y de que haya una serie de mecanismos y de contrapesos. Porque quienes diseñaron las democracias partieron de la base de que el ser humano no es bueno y benéfico per se, es decir, que el poder tiene una atracción sobre el ser humano, que el ser humano tiene tentaciones y que el poder es como los gases nobles que tiende a expandirse y a querer abarcar lo más posible. Por eso las democracias se construyen como un sistema de contrapesos, de manera que todo el mundo vigile a todo el mundo para que nadie se salga de su lugar, ¿no? Entonces, creo que hay dos cosas que están pasando. Una, que hemos tocado los mecanismos, y la otra es que asistimos a una obra loca en la que todo el mundo está dislocado. Es como si hubiéramos ido al teatro a ver el Don Juan de Zorrilla y de repente pues, Don Juan no hiciera su papel, sino hiciera otra cosa, hiciera de señor creyente benedictino, y entonces los demás actores no solamente no le dijeran, oye, fulano, que estás interpretando mal tu papel, sino que todos fueran cambiando a la par lo que hacen, de manera que aquello, en vez de en una obra de teatro, vendría en una comedia loca en la que no entenderíamos nada. Y creo que en parte eso es lo que está pasando, es decir, que tanto instituciones, ya veremos, como asociaciones, como a lo mejor incluso los ciudadanos, luego lo vemos, están rompiendo una cosa que se llama la contención institucional. Es decir, el cumplir la función que como institución tienes dentro de una democracia y cumplir esa y solo esa y no arrogarte ninguna parte de otras instituciones o transmutar tu papel en otra cosa que no es exactamente el papel que tienes otorgado. Y esas dos cosas creo que son las que están produciendo las mayores fricciones. Con respecto a las culpabilidades, tengo que decir que en la de tocar los mecanismos, aquí ha metido mano todo el mundo, es decir, todos los gobiernos que ha habido han metido mano en un mecanismo inicial, que es un mecanismo diseñado, digamos, sobre el papel y de una forma bastante aceptable, es decir, es una mezcla de la Constitución de Weimar, de la Constitución alemana, con algunos organismos cogidos de otros países, pero que realmente recoge una amplia gama de derechos y libertades y que además tiene unos contrapesos recogidos que sobre el papel y teóricamente están bien, son modernos, es una Constitución moderna con mecanismos modernos. Pero ya digo que la llevan tocando desde el principio, o sea, no tocando la Constitución, que es curioso, porque no la tocamos más que una vez, no tocando la Constitución, sino alterando, de alguna manera, mediante otras legislaciones, alterando el funcionamiento de esos mecanismos del reloj que estaba ajustado para que
fuera perfecto. Entonces, al final, tanto tocar, las disfunciones son cada vez más claras. No os voy a ocultar que realmente llevamos 5 años viviendo en uno de las, no sé, de las mayores anomalías democráticas que haya, a la que haya hecho frente un país, que es que un organismo constitucional que tiene un mandato de 5 años lleve 10. No sé, es como si un gobierno que llega para 4 se quedara 8, es decir, es algo que está totalmente fuera de la normalidad democrática y sin embargo, bueno, pues nos hemos hecho a vivir con eso, 10 años, el doble del mandato que tenía el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, esto es una anomalía visible, o sea, esta no se puede esconder y es una anomalía en la que no solamente el Partido Popular, que es el que ha bloqueado las renovaciones, tiene la culpa, porque realmente el Consejo no tienen que renovarlo el Partido Popular y el Partido Socialista quedando en un bar o en Moncloa para pactar nada. La Constitución lo que dice es que lo tienen que renovar el Congreso y el Senado y que serán los presidentes del Congreso y del Senado los que convoquen a votación para que se voten unas listas de candidatos que ya están seleccionadas desde hace 10 años. Entonces, de acuerdo, el PP no ha querido hablar o ha roto todos los acuerdos, 3 veces ha roto el acuerdo, para, digamos, llegar al Congreso con las cosas pactadas. Pero es que ni el Congreso, que controlaba el Partido Socialista, ni el Senado han convocado jamás esa votación. Y lo que dice la Constitución es que ellos tienen que hacer esa votación. ¿Vale? Y no han llamado jamás a esa votación, hasta el punto de que los jueces que están en esas listas fueron a Estrasburgo diciendo, oiga, yo tengo derecho, yo estoy aquí candidato, yo tengo derecho a saber si voy a ser seleccionado o no, que no sé si me tengo que mudar o no me tengo que mudar, o si cojo otra plaza o no, y Estrasburgo les dio la razón y le dijo a España que tienen que votarse esas listas. Y de esto hace un año, ¿y habéis visto que se hayan votado? Pues no. Con esto quiero decir que las anomalías que a priori se escapan un poco a los ojos del no conocedor absoluto del sistema, pero las anomalías son muchas y van encadenadas. Y no solamente, en muchas de ellas no solamente una parte tiene culpa, porque yo es que esto lo escribí hace 5 años, 4 años, que entonces era presidenta del Senado Job, que luego fue ministra. Yo les escribí y les dije, señoras presidentas del Congreso y del Senado, convoquen la votación. Si en la votación no se da la mayoría necesaria, no saldrán los vocales y volveremos al principio del procedimiento, pero es que ahora el procedimiento está viciado. Está viciado porque la gente que fue seleccionada, unos se han jubilado, algunos se han muerto, otros están en circunstancias que ya no les permiten ser candidatos, algunos jóvenes no entraron en esa posibilidad porque no habían cumplido los años necesarios de ejercicio profesional, pero ahora ya los tienen y sin embargo están fuera del procedimiento. Es decir, es seguro que cuando eso se produzca va a ser impugnado por todos los lados, porque cuando una cosa está maleada, pues digamos que sale, es como los toros, ya está maleado de salida y tiene una muy mala solución. Bien, esta es la anomalía más visible, pero se han ido produciendo muchas anomalías. Una de las cuestiones que decía es que todo el mundo intenta, el poder intenta tener a los árbitros de su parte. Esto es como si estás jugando al fútbol y iba a hacer una broma sobre el Madrid, pero no la voy a hacer. Pero bueno, es como si estás jugando al fútbol y tú sabes que el árbitro en realidad va contigo, ¿no? Y entonces, claro, ve los penaltis que te hacen los otros, pero los tuyos no los ve y esas cosas. Entonces, esa tentación lleva sucediendo desde el principio. Los árbitros naturales, llamados a arbitrar, son evidentemente el Poder Judicial, los diferentes organismos reguladores, tribunales administrativos, etcétera, etcétera. Bien, sobre todos ellos se han hecho trampas. Sobre todos ellos se han hecho trampas. El tema del Consejo, la no renovación, en fin, el Consejo a los políticos les importaría un bledo, es un órgano aburridísimo, yo trabajo para el Consejo, es un órgano aburridísimo que lleva los permisos de maternidad de las juezas, la inspección, los cursos de no sé qué, es un sitio muy aburrido excepto por una cosa, y la cosa es que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo, primero los del Tribunal Supremo, luego lo ampliaron y nombra a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, luego llegó alguien, cambió la ley y lo ampliaron y también nombra a los presidentes de las audiencias. Entonces
todo esto son como metidas de mano que han ido haciendo los políticos. Entonces, ahora hay un gran número de los cargos judiciales que los eligen unos señores a los que eligen los políticos. Y ahí es donde viene la madre del cordero. Si el Consejo no tuviera que nombrar a los jueces del Tribunal Supremo, que por cierto son los llamados a juzgar a los propios políticos, no habría ningún problema. A nadie le interesaría una vaina el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, bueno, todo eso se ha ido alterando y entonces ahora estamos en un momento en el que eso es objeto de rapiña de los políticos, porque eso les da el poder de elegir a los árbitros, de ver qué árbitros les gustan más o no. Y eso, de alguna manera, desvirtúa. Primero, desvirtúa a los ojos de los ciudadanos todo el sistema judicial, cuando en realidad apenas un 10% de los jueces es elegido a dedo. Todos los demás, como toda carrera administrativa, están escalafonados y ascienden según les toca por el escalafón. Y todos ellos se ven como contaminados, digamos, de esta politización de las cúpulas, ¿no? Y están bastante hartos, ¿vale? Porque no se invierte, no tienen medios, no tienen nada. En diciembre se aprobó un famoso Real Decreto, que lo recordaréis porque en aquella sesión Junts tiró unos reales decretos al Gobierno y tuvieron que volver a hacerlo. Se aprobó un Real Decreto, el 6/2023, en el que se dice que la justicia ya está informatizada, que todo va a ser por virtual, que va a haber puntos no sé qué, que no va a haber papel, que todo va a ser tal. Y claro, a estas alturas no ha habido un duro que se haya movido para que en los juzgados haya algo más que una pantalla que se queda colgada las más de las veces. Ese es el estado real de la justicia, que no le interesa a nadie porque no da votos, porque llevarle a un juzgado de Tudela una mejor videoconferencia o una fibra óptica más rápida o mejores medios informáticos, etcétera, pues no da votos, la verdad. Y sin embargo, pues lo otro renta mucho más, que es intentar manipular el control judicial. En esta cuestión no solamente entran los políticos, que evidentemente se expanden y quieren poner a sus árbitros, sino que de alguna manera los jueces coadyuvan a ello, es decir, no se rebelan. Ellos han entrado en ese mecanismo, ellos saben que para hacer carrera necesitan convencer a los políticos. Necesitan dos cosas. Para hacer carrera necesitan convencer a sus pares en las asociaciones judiciales, que de alguna manera funcionan como verdaderos sindicatos, y cosa que estaría prohibida. Los jueces no pueden tener sindicatos, pero ahora vemos cómo eso también ha sido tocado y manipulado, ¿no? Entonces, tienen que convencer a sus pares y a la par convencer a los políticos para que les apoyen. Y, evidentemente, si no haces eso, pues tú llegas hasta donde puedas llegar en la audiencia de Pamplona, pues llegas a juez decano si te votan tus compañeros, pero se acabó, porque ya presidente de la audiencia no vas a ser si no te votan, presidente del TSJ no vas a ser si no te votan, a Madrid no vas a ir si no te votan y al Supremo no vas a llegar nunca. Y entonces, bueno, pues el que tiene expectativas profesionales, de alguna manera, se ve obligado a meterse en los laberintos político-judiciales para conseguir ese respaldo. Y, por lo tanto, pues eso, iba a decir emputece el sistema, pero es así, es lo que realmente hace. Como supongo sabéis, las carreras, lo que se llama carreras administrativas, que tienen su origen en el siglo XVIII en Francia, se establecen para precisamente evitar que los políticos puedan tener los funcionarios de su gusto y que haya ese turnismo, ¿no? Recordad que subían y bajaban los de Cánovas, saludaban a los de Sagasta, adiós, adiós, se cruzaban, ¿no? Los funcionarios se turnaban. Entonces, bueno, pues llegaron las oposiciones, sistema que, por cierto, inventaron los chinos. Los chinos tuvieron las primeras oposiciones para funcionarios, los chinos, ahora no recuerdo la dinastía, pero los chinos casi medievales tuvieron las primeras oposiciones para, digamos, entrar al servicio del emperador y hacer lo que era la administración china. Bien, pues ese sistema de oposiciones y escalafón y ascender según la antigüedad y el número de escalafón se hace precisamente para eso. Y entonces la persona que mediante una oposición muy dura llega lo mismo a la carrera judicial, que a la militar, que a la diplomática, etcétera, o que a la abogacía del Estado, sabe que tiene una serie de puestos a los que puede optar. Pues teniente, capitán, comandante, teniente coronel, coronel, general de brigada, general de división. O, antiguamente, en España, juez de entrada, juez de ascenso,
juez de salida, magistrado de entrada, magistrado de ascenso, magistrado de salida, magistrado del Tribunal Supremo. Entonces, bueno, pues la gente iba ascendiendo y tenía, digamos, una carrera en la cual, pues oye, ibas a mejor destino, cobrabas un poco más y de alguna manera tenías una trayectoria profesional que ya no existe. Ya no existe esa trayectoria profesional y eso frustra mucho a unos profesionales que no tienen expectativas, digamos, profesionales y laborales, que cobran relativamente poco para la complejidad y el riesgo que tiene su trabajo y a los que además pues, bueno, pues les ningunean. En fin, o sea, quiero decir que hay mucha frustración en la carrera judicial y ahora veremos por dónde han ido saliendo esas frustraciones, que tampoco a lo mejor están bien canalizadas. Entonces, ese es un poco el panorama con respecto a ese tipo de árbitros. Todo eso ha sido tocado. Los militares pues también tienen, al final de la carrera militar, también hay unos ascensos que son por libre designación, que son a dedo, etcétera. En la carrera diplomática cada vez más se hacen nombramientos que no responden al escalafón, sino que se hacen según los gobiernos mediante lo que se llama pues, plazas también de libre designación. Al final se ha ido tocando todo eso de manera que lo que pretendía que los funcionarios y altos funcionarios de administración fueran personas ajenas al movimiento político, pues se ha convertido por contra en unas carreras en las que o te mueves políticamente o te quedas, bueno, pues está muy bien, estoy muy a gusto viviendo en Pamplona, pues me quedo en Pamplona en mi plaza para siempre, pero hay gente que tiene expectativas profesionales, no sé, incluso creen que son buenos y que hacen bien su trabajo y que les gustaría llegar a algo más, ¿no?, en su profesión, lo cual es lícito. Bien, todo eso se ha tocado. Se ha tocado también los organismos reguladores. Antes había la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la de la competencia, la de la energía, etcétera, etcétera. Y había diferentes órganos que después fueron fusionados en uno solo. Y esto sí, lo sé porque lo sé de primera mano. ¿Por qué se fusionan todos los organismos de control que eran diferentes en uno solo? Pues porque cuando Rajoy gana las elecciones se encuentra con que gran parte de los nombramientos de los reguladores los había hecho Zapatero y que les quedaban pues, 4 años, 5 años, 3 años de mandato. Y entonces, como les parece fatal que los árbitros sean del otro o los haya nombrado el otro, porque entonces deciden que, como no pueden cesarlos, pues lo que sí pueden hacer es cambiar el organigrama, que todos esos organismos pasen a ser uno y entonces ellos ya van a nombrar de nuevas al que dirija ese nuevo organismo. Eso pasó cuando llegó, y además todo ese cambio lo lideró Soraya Santamaría, que entonces era vicepresidenta. Bueno, pues eso también es una forma de tocar a otros. El Tribunal de Cuentas, donde todos son familia, es más, hasta los funcionarios son familia, ahí están, no sé, pues pasa como en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que están los tíos, los primos, los sobrinos, en fin, estas cosas que pasan en la administración. Entonces, todo ha sido, de alguna manera, tocado. Y eso ya no sé qué remedio puede tener, pero todo lo que estaba pensado como contrapeso del poder, pues está tocado. Por ejemplo, la Fiscalía, que también podemos hablar de la Fiscalía. A ver, la Fiscalía tiene una dependencia relativa del Gobierno porque es el instrumento para que el Gobierno lleve a efecto su política criminal, que esto es lo que dice la ley, es decir, para que si un Gobierno cree o se estimó necesario que si un gobierno cree que ahora hay que hacer más hincapié no sé, en el narcotráfico porque estamos en los años 80 y tenemos a la juventud pues muriendo con las jeringuillas por las calles, pues que si hay que hacer un énfasis porque el gobierno cree que hay que hacer una persecución mayor de esos delitos, etcétera, pues la Fiscalía de alguna manera se le encomienda que, en fin, haga un hincapié especial en eso, o por ejemplo en la violencia de género, o se entiende que los gobiernos pueden marcar directrices de política criminal según sean las necesidades. Pero de ahí se ha pasado a intentar tener un control cada vez mayor de la Fiscalía. Entonces, claro, la Fiscalía ahora mismo pues, está hecha un desastre y en fechas próximas veréis los resultados de este desastre, porque la verdad... a ver, porque han ido pasando varias cosas. Durante cierto tiempo... se nombró para fiscales generales del Estado a magistrados del Tribunal Supremo, de manera que no eran otros fiscales los que eran jefes y podían dar órdenes al resto de los fiscales, que la Fiscalía, como sabéis, es jerárquica, sino que era un señor que era magistrado
el que ocupaba ese papel. De manera que se producían dos cosas. Una cosa es que, de alguna manera, la autoritas moral que tenía ese señor, que procedía de una prestigiosa sala segunda del Tribunal Supremo, que ya veremos que ahora no lo es tanto, porque también tanto tocarla, pues ha pasado lo que ha pasado, pero venían de allí. Segundo, pues como no eran fiscales, pues tampoco tenían hipotecas, no tenían amigos en la carrera fiscal, ni habían coincidido en no sé qué destino con fulanito que era muy amigo de ellos, ¿no? Ahora de repente hemos visto cómo se han nombrado fiscales generales a fiscales de la propia carrera fiscal. Y también hemos visto cómo se han nombrado a fiscales, digamos, bueno, tenientes o capitanes, los han nombrado jefes de los generales, ¿vale? Es lo que sucede ahora. El actual fiscal general del Estado era fiscal en Galicia, se lo llevó Dolores Delgado como jefe de su gabinete técnico, como apoyo, y ahora se ha quedado de fiscal general del Estado. Pero claro, los fiscales de sala del Tribunal Supremo pues no le tienen mucho respeto, porque ellos son generales, están en el generalato de la Fiscalía, y han traído a un chico que todavía estaba en el principio de su carrera y ahora él les manda. Y entonces hay una especie de rebelión dentro de la Fiscalía, que no toda es ideológica. Alguna tiene que ver con eso, con que gente que tenía expectativas después de toda la carrera de poder ser nombrado fiscal general del Estado, que es como la culminación, ¿no?, de la aspiración de cualquier fiscal, pues resulta que les han puesto por encima a alguien que en escalafón estaba muy por debajo de ellos, y eso no les gusta. Y entonces, bueno, pues ha habido fiscales generales que no necesitaban, como pasó anteayer, dar por escrito una orden a un fiscal y reunir a la junta de sala y que se le revele la mitad de la fiscalía, que no sé si estáis al corriente de esto, y si no, luego si queréis lo explico. No necesitaban hacer eso, porque había fiscales, por ejemplo, Cándido Conde Pumpido, que es un señor que como jurista es muy, muy respetado, pues le bastaba a lo mejor con argumentar jurídicamente las cosas para que sus propios subordinados dijeran, pues lleva razón, lo que está diciendo jurídicamente tiene mucho sentido. O sea, no necesitaba mandárselo, sino que les podía convencer, ¿no?, porque tenía mucho conocimiento jurídico y lo respetaban mucho. Y esto se ha roto también. Entonces, la Fiscalía ahora mismo está en una situación muy delicada también. Y esto con respecto, digamos, a los árbitros. Y luego, la otra cosa que quería comentar es la falta de contención institucional, lo que os decía de la obra de teatro en la que nadie representa el papel que tiene que representar, porque todo el mundo se ha sobrado, es decir, todo el mundo se ha expandido y todo el mundo está haciendo cosas que no tiene que hacer. Y no solamente dentro de, digamos, del funcionariado, y ahora veremos, sino en muchos ámbitos de la sociedad se está haciendo cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, las asociaciones judiciales. Las asociaciones judiciales, los jueces no pueden sindicarse y entonces al principio no había más que una única asociación judicial en la que estaban todos, pero claro, empezaron a pelearse por dentro porque unos eran más conservadores y los otros eran más de izquierdas, y entonces se fraccionaron en diversas asociaciones. Como sabéis, al principio había tres: la APM, la Asociación Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia, que cada uno, digamos, que bueno, ideológicamente tenía una forma diferente de ver la judicatura. Pero claro, cuando se empezó a repartir poder y las asociaciones tuvieron la capacidad de promocionar a sus afiliados o no promocionarlos en este juego de hacer carrera, entonces todo eso se empezó a pervertir. Y entonces las asociaciones judiciales primero se convirtieron en una especie de sindicatos, incluso de sindicatos empleadores, porque si tú no estabas dentro de alguna de esas asociaciones o de una asociación que tuviera cierto poder, nunca te iban a nombrar tampoco, porque en el consejo los vocales que representaban a esas asociaciones no te iban a apoyar. Y empezaron primero con ese tema y después han dado un paso más allá y se han sobrado, llegando a convertirse en verdaderos, bueno, no sé si partidos políticos, pero en verdaderas actores en la escena política. Porque las asociaciones de jueces hacen comunicados que afectan al mundo político y que tienen sentido político. O sea, no hacen comunicados solo diciendo, pues no tenemos ordenadores, pues oiga usted, queremos, nos parece que no sé qué. No, ahora hacen comunicados, con lo mismo que las asociaciones de fiscales, que son comunicados que tienen sentido y peso político. Y ese no es el papel de las asociaciones judiciales. Están
saliéndose de su papel. De hecho, es un papel que de alguna manera contraviene el espíritu de la norma. Imaginaros que eso lo hicieran los militares. A los militares no les dejan siquiera asociarse, y tienen limitada la libertad de expresión. Es decir, no pueden exteriorizar, pues podrán dar una conferencia, pero no pueden exteriorizar opiniones políticas, ni decir que les parece bien o mal de lo que está haciendo el gobierno, etc. Si veis, alguna vez lo intentan hacer militares retirados, a los que no se les puede hacer nada porque ya no tienen la condición de militar, pero los otros no. Y eso tiene su sentido y todos entendemos que lo tiene. Y también tenía su sentido que los jueces tuvieran, por la Ley Orgánica del Poder Judicial, restringido su capacidad de alabar o criticar al gobierno o a otros organismos o instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna... Primero, porque no es su papel. O sea, el que tiene todo el poder, es decir, el que puede decidir sobre vidas, haciendas y sobre cargos políticos, es decir, el que tiene todo el poder, además, en fin, darle el poder de que entre como actor, digamos, expresándose y decantándose políticamente y entrando como actor político, pues ya es tener un poder que no tiene nadie. ¿De acuerdo? Entonces, la ley orgánica no les permite hacer eso, pero claro, como son ellos mismos los que se autoaplican lo que pueden hacer o no, pues claro, han decidido que tienen derecho a la libertad de expresión. Y no solamente las asociaciones, sino que los propios jueces en redes sociales se expresan pues, clarísimamente contra acciones del gobierno, acciones legislativas o a favor de la oposición o a favor del gobierno, y eso excede absolutamente a su papel constitucional. Insisto, como los que están llamados a controlar eso son ellos mismos, nadie más puede hacer ese control, pues entonces han decidido que se lo dejan hacer y entonces, bueno, pues no les pasa nada y lo hacen. Entonces, esto, además de los nombrados, tenemos otra serie de jueces que están ya marcados, digamos, porque son actores políticos. Porque en las redes sociales, en las televisiones, actúan como actores políticos. Y se manifiestan como actores políticos o se alinean con un partido político o con otro, y eso no entra dentro del espíritu de la ley que hagan los jueces, pero lo están haciendo, y eso perjudica también a la función de árbitros neutrales a la que están llamados, porque vamos a ver, los jueces tienen ideología, como todos los seres humanos. Lo que esperamos de ellos, como me decía un magistrado que yo conocía bien, me decía, bueno, es que un juez lo que tiene que hacer es, claro que tiene ideología, lo que tiene que hacer es dejarla en la mesilla de noche cuando se levanta por la mañana e irse a trabajar sin ella. Ya la recupera luego cuando vuelva, ¿no? Pero ese es el espíritu. Pero claro, ahora tú sabes, en muchos casos, no sé, si yo tuviera que ir a sentarme en un tribunal, sabría si al juez le caigo bien o mal, o si me va a mirar bien o mal, o si ve las cosas de una manera o de otra. Y entonces, bueno, pues eso pues pervierte la función de los jueces. Aunque es verdad que hay muchos que lo hacen bien, la inmensa mayoría son unos señores a los que han chinificado su trabajo, les han puesto miles de carpetas aquí con asuntos que no les da tiempo a ver, sin ayuda para hacerlo, y entonces los tienen tan aplastados de trabajo que no les da tiempo ni a decir, oiga, usted, es que no puedo ni dar calidad a los ciudadanos porque no tengo ni tiempo ni forma de estudiar en debida forma lo que merecerían sus asuntos que yo estudiara, ¿no? Pero bueno, también hay incontinencia institucional por esa parte. A ver, la abogacía del Estado también sufre de incontinencia constitucional, porque de repente hay una ley o sea, la abogacía del Estado son unos abogados cuyo cliente es el Estado. Esa es su definición. Son abogados cuyo cliente es el Estado, solo trabajan para el Estado. Entonces, defienden o acusan por orden del Estado, que el Estado no es el gobierno, es el Estado. El Estado teóricamente es invariable, gobierne quien gobierne, está ahí, pero de repente hemos visto que sus asociaciones salen a decir si les gusta una ley, si no les gusta, si es constitucional, si no sé quién está rompiendo la democracia, si es total. Entonces, eso tampoco es el papel de las asociaciones de abogados del Estado, como no es el papel de las asociaciones de inspectores de Hacienda, que también han salido a hacer ese tipo de comunicados. Entonces, todo eso
es una extralimitación que lo que hace es, pues, al pervertir la función y ocuparla de otros, crear un guirigay en el que es muy difícil saber quién está haciendo qué y por qué lo hace y si está llamado a hacerlo. Por ejemplo, hoy, el Colegio de Abogados de Madrid. Pues bien, el Colegio de Abogados de Madrid tiene puesta, como sabréis, una querella contra la Fiscalía por haber hecho públicos unos correos privados entre un abogado y un fiscal en el caso del novio de Ayuso. ¿Vale? Hasta ahí lo ves, porque los colegios de abogados sí están llamados a defender los intereses profesionales de sus asociados y los abogados tienen un especial interés en que lo que hablen con la Fiscalía o lo que hablen con otro operador jurídico, en fin, quede entre el abogado que va a hablar y el fiscal al que a lo mejor llegan a un acuerdo y a lo mejor no. Es decir, entonces vosotros habéis visto en todas las partes, no, es un no sé qué confeso, y dices, oiga, no, su abogado dijo que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo por 2 delitos y esto pasa todos los días que se intenten llegar a acuerdos. Pero eso queda entre el abogado y el fiscal. Entonces, bueno, ahí me parece que el Colegio de Abogados de Madrid, bueno, pues está cumpliendo su papel. Es decir, oiga, somos todos, también participaron en la querella contra Baltasar Garzón, que fue apartado de la carrera judicial, si lo recordáis, por ordenar escuchas en la cárcel y escuchar a los abogados hablando con sus defendidos. Y entonces decían, oiga, no, que es que si nos hacen eso, ¿cómo voy a preparar yo mi defensa? O sea, se la va a saber el fiscal ya, porque se la va a saber todo el mundo. Si me están escuchando lo que yo hablo con mi patrocinado sobre cómo vamos a defenderle, pues entonces, ¿qué narices le voy a defender? Si ya todos saben por dónde vamos a ir. Entonces, ahí hace su papel, pero hoy, y no me quiero perder, ha hecho un comunicado explicando qué pasa y qué puede pasar y qué no, si el presidente del gobierno dimite o no dimite. Y entonces dices, bueno, vamos a ver, pero ustedes, señores del Colegio de Abogados de Madrid, ¿qué narices tienen que hacer un comunicado explicando a la ciudadanía nada de lo que puede pasar el lunes o institucionalmente? Esto es sobrarse también de su papel. Es decir, ustedes quédense donde se tienen que quedar. Por ejemplo, bueno, a ver, los parlamentarios también. Los parlamentarios cumplen su función, pero a la par, a mí me parece que se exceden, porque ellos tienen un derecho evidente a defender sus opiniones en la tribuna. Lo que no sé si tienen derecho es a convertir el Parlamento en un plató de televisión en el que las comisiones de control al gobierno no son tales comisiones de control, sino que van a decir cosas para que el otro dé un titular y entonces hacer una especie de debate en peores condiciones de los que hacemos en la tele, porque se dicen cosas y se hacen cosas que a nadie nos consentirían hacer un plato de televisión. O sea, en el Congreso Español se han dicho cosas y se han hecho cosas que si alguien hiciera un debate de televisión no volvía a pisar el plató, porque se entiende que están fuera de lugar y sin embargo se han hecho. Y entonces, pues las comisiones de investigación pues, son como una escaleta. Las escaletas son el papel en el que aparece la tele, pues qué va primero, el minutaje de cómo va el programa, ¿no? Pues las comisiones de investigación que se forman en las cámaras españolas son escaletas de televisión con las intervenciones el día antes de que no sé quién venga, el día antes de que se cierre la campaña electoral de Cataluña, el otro que venga en el no sé qué para que luego en el telediario, o sea, es que están minutadas. A mí me parece que eso es hacer un mal uso de las facultades parlamentarias de nuestros representantes, porque ellos deberían limitarse a su papel, que es muy amplio y muy importante. Pero bueno, o por ejemplo, tampoco creo que deban ellos en la tribuna parlamentaria desacreditar, por ejemplo, al Poder Judicial. No creo que entre dentro de las funciones del legislativo. Es decir, el legislativo, el poder que tiene sobre el judicial es que le hace las leyes y el judicial está sometido al imperio de la ley y por lo tanto tiene que aplicar sí o sí, le guste o no, las leyes que ha hecho el legislativo. Pero ahí acaba el control que el legislativo tiene sobre el judicial, que no es poco, porque el judicial solo puede actuar con lo que le dé el legislativo. Pero, no sé, insultarles, decirles que tal, se ha dicho en el Parlamento, que son prevaricadores, que son no sé qué. Bueno, pues es que eso a lo mejor un periodista lo puede escribir en una columna, pero no creo que un parlamentario lo pueda decir en una tribuna, actuando como tal parlamentario. Bueno, los propios periodistas, que también están excediendo ampliamente, o sea, expandiéndose ampliamente respecto a cuál es nuestra función, porque nosotros no somos activistas, no somos activistas.
Ni somos activistas de ninguna opción política, por mucho que sea la que más nos agrade o la que votamos, pero esa no es nuestra función. Nuestra función es ponernos la camiseta de uno de los equipos y salir al campo a defender sí o sí a ese equipo gubernamental o no gubernamental, porque esa es nuestra función. No, es que nuestra función es la de control del poder. Y yo a veces me estremezco mucho cuando veo a mis compañeros, porque el periodista tiene que controlar al poder. O sea, en democracia la función del llamado metafóricamente cuarto poder, y por eso es llamado cuarto poder, es porque es una función de contrapeso, es decir, de control externo, control informal. Algunos dicen que es control formal, puesto que la tarea periodística está recogida expresamente en la Constitución, en el artículo 20, y que por lo tanto sí es un control formal en el sentido de que está reconocido constitucionalmente. Pero bueno, en todo caso, nuestra función es observar a los que mandan para poder extraer aquellas cosas en las que se están yendo de su función, o aquellas cosas que no están haciendo bien, o esa corrupción en la que están incurriendo. Esa es la función de la prensa. La función de la prensa no es pasarle la mano por la chepa al que te gusta y buscar lo que sea, en fin, estirando las cosas, sean más ciertas o menos ciertas, al que no te gusta. Esa tampoco es la función de la prensa. A ver, más cosas que tenía por aquí. Porque es que como creo que nadie... Bueno, los propios actores económicos tampoco están en su papel, si os dais cuenta. Es decir, porque antes tenían un papel más importante político los sindicatos, pero si os dais cuenta, ese papel político ha sido tomado por las asociaciones de empresarios del capital, que pues tienen su papel, desde luego son actores sociales para el pacto, los pactos sociales y laborales, etcétera, pero que entran ya directamente en política. Es decir, que también son actores políticos, y no creo tampoco que ese sea su papel, el de entrar directamente en el fárrago político, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, es que no hay nadie que esté haciendo exactamente su papel ahora. Y por lo tanto, la democracia se ha convertido en una especie de guirigay. O sea, imaginaros en ese escenario de teatro que yo os digo, pues a uno interpretando, haciendo un personaje de Zorrilla, al otro haciendo un personaje de Beckett, el otro haciendo un personaje de Bertolt Brecht, y en fin, todos allí y nadie estando haciendo lo que tiene que hacer. Porque claro, es un guirigay que nadie entiende. Y creo que eso coadyuva bastante a que la ciudadanía se canse y a que tampoco entienda muy bien lo que está pasando. Y están pasando cosas muy graves. Y entonces llego al último punto que quería tocar, que es el tema de cómo, desde probablemente hace algo más de una década, 3 lustros, hay una tendencia general a, digamos, desprestigiar a lo que los politólogos llaman los intermediarios o mediadores democráticos. A ver, sucede que en las democracias hay una serie de libertades y de derechos que muchas veces el ciudadano por sí solo no se puede procurar. Por ejemplo, nos reconocen el derecho a la salud, pero no nos podemos autocurar, necesitamos médicos. Nos reconocen el derecho de defensa, pero no nos podemos autodefender, necesitamos abogados. Nos reconocen el derecho a la información, pero un señor en su trabajo no puede estar todo el día buscando él mismo las noticias. Necesita a alguien que le informe para formar una opinión con la cual como ciudadano luego poder votar o poder desarrollarse. Casi todo está mediado en una democracia. Y tenemos derecho a la educación, pero no nos autoenseñamos, nos enseñan los profesores y los educadores. Es decir, todo está mediado por profesionales que son intermediarios entre los derechos de los ciudadanos y ese derecho constitucional que está reconocido. Si os dais cuenta, en este tiempo más o menos que yo os digo, se ha producido de una forma lenta pero persistente un desprestigio y una puesta bajo sospecha de estos mediadores democráticos. De manera que a los profesores, los padres se les quieren imponer y les dicen que no van a hacer lo que tal y que ellos son los que dicen lo que hacen sus hijos y que además no sé cuántos. A los médicos les parten la mandíbula cuando no diagnostican lo que quieren. En fin, a los periodistas han conseguido que habiendo quien lo hace mal, pues ya no nos crean a nadie. Con los jueces, que yo creo que tengo cierto criterio para poder decir quién lo está haciendo
mejor o peor, o cuándo se ha equivocado o cuándo no. Ahora resulta que todos los que fallan algo contra nosotros son malos y están prevaricando. Y esto cada partido lo aplica a los que le llevan la contraria. Es decir, entonces, al final, la gente desconfía de todos los jueces, ¿vale? Y así todo. Entonces, con esos mimbres, con una democracia en la que nadie está cumpliendo su papel exacto y todo el mundo está invadiendo el de los demás, y en el que además los ciudadanos han sido dejados solos, puesto que no tienen nadie que les apoye en su forma de relacionarse con el poder y de mediar respecto a sus derechos, y tampoco parece que puedan fiarse de nadie, pues todo esto está conduciendo en otras sociedades y en la nuestra corremos el riesgo a regímenes caudillistas en el cual al ciudadano solo le queda creer en un líder y seguirlo a pies juntillas sin efectuar un juicio crítico respecto a cuándo ese líder se equivoca y cuándo no. Porque, claro, entonces, de alguna manera vivimos en la sociedad más laica que ha habido nunca, pero en la que es más preciso creer, o sea, creer a pies juntillas. Y esto, claro, muy dentro de los estándares de la democracia no está. Entonces, aquí se está empezando a ver, pero ya hay sitios, hay lugares donde esto, y no solamente en Estados Unidos, sino en Centro Europa, hay países en los que esto ya, en fin, en Polonia lo están enmendando un poco, pero en Hungría el Estado de Derecho ha llegado a un nivel de deterioro tremendo, es decir, hasta el punto de que Orbán ha expulsado a universidades, ha hecho cerrar universidades completas, a una de ellas porque le achacaba que estaba financiada por Soros y les echó, o sea, cerró la universidad. Entonces, bueno, todo eso está pasando, es decir, se hacen leyes que quieren impedir que los periodistas hagan cosas. No sé, ahora acabo de leer antes en las redes sociales a raíz de las diligencias estas famosas que se han abierto en un juzgado de Plaza Bastilla. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Quién va a controlar a los jueces? Y entonces tenemos a la ciudadanía pidiendo que alguien controle a los jueces. Porque claro, es que yo no quiero que les controle nadie, o sea, prefiero que algunos lo hagan mal. A ver, el sistema dentro del sistema judicial también funcionan los controles internos. Es decir, primero hay un juez que se puede equivocar o que puede ser malvadísimo o prevaricador, todo lo que tú quieras. Pero por encima de él hay 3 jueces que revisan sus decisiones juntos, ¿vale? Y que como mínimo 2 tienen que coincidir para poderlas aprobar. Luego ya tendría que haber un prevaricador y 3 prevaricadores por encima, o al menos 2. Pero es que eso también puede ser recurrido ante un TSJ en el que vuelve a haber otros 3 jueces que también pueden volver a tocar eso y que, en fin, tendrían que estar en connivencia o ser prevaricadores como todos estos, y después de eso todavía queda el Tribunal Supremo, donde 5 jueces, o sea que llamamos 1 y 3, 6, o sea, y 3, 4, y 3, 7, 8, 9, 10, 15, y todavía, a más, si uno cree que sus derechos han sido vulnerados, pues puede ir al Constitucional, con lo cual a esos 15 les unimos otros cuantos más. Entonces, a ver, el sistema está pensado a priori para que sea difícil que 15 personas más 5 el Constitucional, 20 personas, cada una en su sitio, ¿no? Uno en Tafalla, otro en Pamplona, otro en el TSJ, otro en la Plaza de la Villa de París y otro en la tarta del Constitucional, pues se pongan todos de acuerdo para, en fin, coger a un ciudadano y injustamente cometer contra él una tropelía. ¿Bien? Entonces, normalmente eso funciona. Hay algunos casos en los que eso se ha pervertido un poco también. Algunos dicen que eso es lawfare, hablan del partido judicial, dicen que hay un golpe de togas, que los jueces no toleran que gobierne la izquierda. Bueno, en fin, es que conozco tantos jueces de izquierdas que quiero decir, es o moderadamente de centro-izquierda, que tampoco, es verdad que hay muchos conservadores, pero también hay muchos de los otros. O sea, no veo muy bien que eso funcione así, excepto, como le comentaba antes a Jorge, porque vosotros no sé si imagináis físicamente en Madrid, la Plaza de la Villa de París es una plaza en la que, en este lado en el que estoy yo está la Audiencia Nacional, en esta acera de aquí, de la plaza, está el Consejo General del Poder Judicial, en esta acera donde estáis vosotros enfrente está el Tribunal Supremo y en esta acera de aquí está el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Quiero decir con esto que, digamos que hay como una facilidad de contacto, ¿no?, entre todos esos organismos muy grande, ¿no?
Y si a eso le unimos, que es mi explicación, a por qué a veces hay cierta conexión entre lo que hace la Audiencia Nacional y lo que hace el Tribunal Supremo, que yo creo que son los órganos que más bajo sospecha podrían estar, porque son los que más tratan los temas que afectan a los políticos o al poder en general, en los ámbitos políticos, o los bancos, en fin, todas estas cosas. Y es que en este país hemos tenido desde el año 63 una banda terrorista que mataba, y aquí en Pamplona se sabe bien. Yo vivía aquí cuando había atentados. Yo he visto al general Atares muerto en la plaza ahí en la Vuelta al Castillo. Entonces, claro, sucedía que para luchar contra eso había una especie de sensación de que la razón de Estado era obligaba a que de alguna manera los organismos judiciales no se dejaran hacer trampas con respecto al tema del terrorismo. Y entonces, bueno, había ahí una especie, en fin, de manga, pues yo qué sé, pues de repente Garzón hacía no sé qué, que parecía que a lo mejor pues podía ser discutible jurídicamente, pero bueno, oye, es que era contra los malos, a ver si nos entendemos, era contra el comando no sé qué, que lo acababan de coger y que había matado a 100 personas. Entonces, en fin, parecía que tampoco pasaba nada, ¿no? Si la cosa no había sido exactamente como... y entonces era contra los malos. Entonces yo creo que hay una cierta costumbre en la judicatura, la alta judicatura, que es la que ha participado en estas cosas, de considerar que hay algunas cosas que están como por encima. Y una sería el tema del terrorismo, y el siguiente tema que podría considerarse razón de Estado es el independentismo, la unidad sagrada de España. Entonces, claro, ahí hemos visto, yo he ido publicando, pues desde que empezó en 2017 y planteó Maza la querella catalana, cómo se han ido forzando pequeñas cosas, que no se hubieran hecho en otro caso. Por ejemplo, llevar el proceso a la Audiencia Nacional por rebelión y por sedición, y que la Audiencia Nacional acepte esa competencia. Recordad que luego, al final, hay unos que van al Supremo, pero Trapero fue juzgado en la Audiencia Nacional y otros también. Cuando, pues 8 años antes o 7 años antes, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, reunido en pleno, se había manifestado en un largo auto muy prolijo en el que explica por qué la Audiencia Nacional no es competente ni para la rebelión ni para la sedición. ¿Cuándo se hace esto? Cuando Baltasar Garzón intenta reabrir o abrir un proceso respecto al 36 por rebelión e intenta llevarlo como proceso judicial actual. Entonces, la Sala le dice que no son competentes ni para la rebelión ni para la sedición, que eso no es competencia de la Audiencia Nacional. Pero qué curioso, cuando llegan los catalanes, pues no sé, hay otros magistrados, de repente se les olvida que han dicho eso después de un prolijo estudio y dicen que sí, que son competentes. Entonces, oiga, ¿son competentes o no son competentes? Porque no se puede ser competente para un delito 7 años antes sí y después no, y a la inversa. No puede ser eso. El Tribunal Supremo, que admite la competencia respecto a varias de estas personas que ya no eran aforados, porque por el 155 los habían desbancado de sus cargos, por lo tanto ya no eran aforados. Pero algunos de ellos eran europarlamentarios también, etcétera. Y entonces el Supremo dice que por asimilación, pues él también se los lleva. Pero es que no hay ninguna norma en España, en el corpus legislativo español, no hay ninguna norma que diga que los europarlamentarios están aforados al Tribunal Supremo, ninguna. No está escrito en parte alguna. El Supremo lo ha puesto en algunas resoluciones, ha adoptado algunas resoluciones diciendo que sí, y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Supremo? ¿Legislar? O sea, el Supremo está legislando, porque ¿quién está aforado a cada sitio? Están las leyes, O sea, las leyes, en los estatutos, por ejemplo, de autonomía, pone a dónde están aforados los diputados forales, o sea, todo eso está en las leyes. Entonces, si esto no está en ninguna ley, y el Supremo lo ha puesto y ha decidido que sí, que por sus togas morenas los europarlamentarios están aforados. ¿Qué está haciendo el Tribunal Supremo? ¿Crear legislación? ¿Legislar? Porque eso no le compete más que al legislativo. El caso es que en el tema de los catalanes ha habido trampucias varias, muchas.
Ha habido muchas trampucias. Y entonces, realmente eso se ha hecho porque se ha considerado que la razón... Bueno, lo del delito de sedición y de rebelión, cuando lo llevan ahí, vamos a ver. Un delito es como un guante, ¿vale? Entonces, la conducta sería la mano. Entonces, lo que tú has hecho tiene que encajar perfectamente en el guante. Tiene que ser del mismo tamaño, tener los mismos dedos, no ser ni más pequeño ni más grande. Tiene que encajar y quedar como un guante. La acción que ha hecho el justiciable y el tipo delictivo que está en el Código Penal. No te vale decir, bueno, pues, se parece, pero, demonios, como le sobra un dedo, pues... tiene un dedo de más, se lo hago aquí un nudo y digo que vale. Esto es un poco lo que ha sido con los delitos de rebelión y de sedición con los catalanes. Es decir, pues aquí le ataron un dedo, en el otro lado no entraba, pues le hacemos un agujero para que entre, porque realmente el alzamiento tumultuario, todos sabemos lo que es un alzamiento tumultuario. Y ese tipo está redactado efectivamente para las asonadas militares y por eso habla de violencia, pero de violencia real y de alzamiento tumultuario real, porque España lo que ha sufrido toda la vida han sido asonadas y golpes militares y ese es el tipo que está. Entonces no puedes decir, bueno, esto no es exactamente, pero le voy a atar aquí, ahora digo que la violencia ambiental y que no sé qué y me lo invento y tal. Pues eso se ha hecho con los catalanes. ¿Vale? De manera que, claro, ¿por qué se enfadan con lo de la amnistía? Aparte de por esas cosas que dicen. Porque la amnistía, bajo mi punto de vista, el sentido que tiene es el sentido de reconocer que se les ha hecho trampa. Que el sistema judicial ha hecho trampa con los catalanes. Porque no les parecía suficiente castigo, comillas, el haber activado el 155, que era el artículo inactivable. Suspender una autonomía. No, es que no se ha hecho ni con el terrorismo, nunca se ha intervenido en autonomía, ni se ha hecho eso. Entonces, les parecía poco y entonces había que pasarlos por la cárcel. Y entonces, para eso, pues hicieron trampucias. Y entonces la amnistía, en el fondo, lo que pretende es, en fin, paliar esas trampucias que se hicieron. Y por eso los jueces dicen, no, bueno, la amnistía es que de alguna manera nos llaman prevaricadores. Bueno, en el fondo de todo sí late el hecho de que se han hecho trampas. Se han hecho trampas, y eso es así. Y en fin, creo que me estoy enrollando mucho, no sé qué hora es. No sé si queréis que siga, si queréis hacer alguna pregunta. Venga, a ver. A ver. Sí, primero aquí. Venga, que vayan disparando, sí. Que da igual, si tenemos tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer al presidente del Gobierno le hicieron una pregunta si creía en la democracia y él dijo, en la justicia, que a pesar de lo que había pasado ese día, su respuesta no podía ser otra que sí. Yo te pregunto, ¿tenemos razones los ciudadanos para creer en la justicia? Yo creo que en líneas generales sí, sobre todo porque los ciudadanos ni gobernáis, quiero decir, ni tenéis un poder efectivo y entonces ya he explicado antes que la batalla fundamental es la batalla del poder. Entonces, a ver, de los 5.300 jueces que hay en España, las cúpulas judiciales son un cogollo muy pequeño y los demás, pues, es más, la mayor parte de los jueces ni saben lo que se cuece ahí en la Plaza de la Vía de París. A veces les cuento yo cosas y se quedan un poco como... Es decir, que no. Yo creo que sí se puede confiar. Yo creo que el mayor problema de la justicia, desde el punto de vista de los ciudadanos, tiene que ver con la falta de medios que os he comentado antes. O sea, con el hecho de que los jueces no tienen ni el tiempo, no tienen el tiempo necesario para estudiar los asuntos, para dedicar al... Oye, en cada asunto de un juez, pues no todos tienen que ser penales. Oye, pues en una herencia o en una partición de, no sé, unas tierras, pues los ciudadanos se juegan muchas cosas. Y entonces, bueno, pues merecerían, en algunos casos son complejos, y merecerían el tiempo necesario para que el juez pudiera estudiarlos. Y luego yo no sé si sabéis cómo funciona un poco la mecánica de un juez, pero, a ver, el juez hace el juicio y se estudia el asunto, pero muchas veces no ve la solución de primeras. Es decir, tiene que madurar eso, a ver quién lleva razón o de todos los argumentos que le han dado, él tiene que buscar su propio respaldo en las leyes, tiene que estudiar el asunto para ver quién lleva razón, porque en un juicio consiste en que el que acusa o una de las partes, si es civil, dice una cosa y la otra dice la contraria y da sus argumentos. Entonces a veces es fácil porque digamos que son casos pues trillados y se ve fácil, pero a veces son casos complejos y entonces pues merecería que cada ciudadano tuviera un tiempo el juez para estudiarlo, pero cada vez más
digamos que tienen que sacar salchichas en lugar de sentencias, ¿no? Y entonces están mal argumentadas o poco argumentadas, o poco reflexionadas, o tienen poca calidad, y en muchos casos no es porque el juez sea un perverso prevaricador al que John Andueza, que vive ahí en la Plaza del Castillo, lo quiera jorobar, no, es que realmente o no ha tenido la posibilidad de encontrar la solución, o no ha dado con la tecla, o no ha podido estudiar lo suficientemente. Y entonces, para eso digo que están los tres de encima, y que ya son tres cabezas, y luego están los de encima y tal. Yo creo que en líneas generales España es un Estado de Derecho en el que... Por eso me choca tanto lo que me vas a preguntar, por eso me choca tanto el presidente del Gobierno. Me choca por lo siguiente. Primero porque él dijo, sí, yo creo en la justicia, desencajado, porque si volvéis a ver esas imágenes, él ya tiene un rostro desencajado. Y él ahí hace una declaración institucional, porque un presidente del Gobierno solo puede decir que confía en la justicia. Es que no puede decir otra cosa. No puede decir otra cosa. Un presidente del Gobierno no puede decir otra cosa. Porque es que además tiene que confiar en la justicia de su país, porque si no ya está tardando en legislar o en hacer normas o en mejorarla. Es decir, claro, si tú que tienes el poder y la capacidad de hacerlo, de hacer unas leyes mejores, etcétera, no lo haces, pues hombre, tienes que confiar en el sistema que tienes, si no lo has reformado o si no has introducido otras reformas. Y luego realmente él se va y sin consultar a nadie, porque no consulta a nadie, es decir, de esto se enteran por las redes sociales, o sea, él redacta de su puño y letra y pone mal las comas. Él redacta esa carta y la cuelga en Twitter y se dirige directamente. Esto es, a ver, es anómalo, porque no, esa declaración institucional de un presidente que se dirige a la ciudadanía, no desde una tribuna del Congreso, que estaba en el Congreso, podía haber dicho en el Congreso lo que había dicho, o podía haber llamado a Moncloa, a los medios, y haber dado una rueda de prensa televisada en la que hubiera explicado, como tantas veces no, hace de su propia mano, él mismo redacta una carta en la que se dirige directamente a la ciudadanía para tomar una decisión muy rara y lo pone en las redes sociales. Esto es raro, es raro. Y entonces además, cuando lees la carta, pues ya te das cuenta que no debe confiar en la justicia. Porque lo que dice en la carta parece que de ahí se deduce que no confía en la justicia. Y bueno, pues hay una doble visión respecto a lo que dice en un sitio y a lo que dice después. Y bueno, pues realmente, vamos a ver, yo no sé si lo que se ha publicado sobre la mujer del presidente del Gobierno es delito o no, no lo sé. Sí me consta que algunas de las cosas son ciertas, lo que no sé si son delito o no, pero algunas cosas son ciertas. Los compañeros de, por ejemplo, Confidencial lo han adverado y han publicado los documentos, o sea, es decir, que no tengo por qué dudar de que algunas cosas son ciertas. Lo que yo no sé si son delito. Algunas bonitas no son. Por ejemplo, escribir una carta de recomendación para una empresa que va a licitar con un ministerio, siendo tu marido el presidente del Gobierno, pues hombre, a lo mejor bonito no es, no sé, yo no lo hubiera hecho. Pero una cosa, digamos, es lo estético o lo ético y otra cosa es lo delictivo, ¿de acuerdo? Entonces yo no sé si es delito o no, pero lo que sí sé es cómo funciona el sistema. Entonces dicen, bueno, es que los de manos limpias, y entonces se desacredita diciendo manos limpias, sindicato ultraderechista, bueno, en fin, manos limpias son lo que son, yo no voy a decir que no sean, y Bernardo es lo que es. Ahora bien, yo recordaba ayer que el caso Bárcenas empieza porque Manos Limpias lleva a Plaza de Castilla una denuncia con una página del País. Es que el mecanismo es el mismo. Y te dicen, no, bueno, pero eso era del País y era contra Bárcenas. Y dice, bueno, ya, pero si lo que hay que mirar no es si es bueno para los míos o no, sino el mecanismo. O sea, la única forma de tener sentido crítico es esa. Es decir, se pueden abrir unas diligencias que, por cierto, ellos registran en el registro de Plaza de Castilla y luego, por sorteo aleatorio informático, le caen a ese juez, que le podía haber caído a alguno de los otros 52 jueces que hay de instrucción en Madrid Capital. Pues le cae a este. Y entonces dices, no, es que no se puede con un recorte de prensa. ¿Cómo que no? Si ya se ha hecho. Porque esto es lo que se llama técnicamente notitia criminis, es decir, un juez no puede levantarse y leer el periódico y decir,
coño, fíjate lo que han publicado estos, voy a abrir unas diligencias, eso no lo puedo hacer. Pero si a sus manos llega la noticia de que algo puede ser delictivo, entonces sí puede abrirlas. Y entonces le ha llegado mediante reparto del decanato de Plaza de Castilla, ¿de acuerdo? Entonces luego dicen, bueno, es que es manos limpias, que las tienen más bien sucias. Y dices, vale, sí, pero cuando Manos Limpias en exclusiva sentó a la infanta Cristina en el banquillo de los acusados porque solo la acusaba Manos Limpias, no la acusaba la Fiscalía ni ninguna otra acusación, solo Manos Limpias, entonces mucha gente estaba encantada de que Manos Limpias fuera a sentar a la infanta Cristina porque había que sentarla. Entonces, yo lo que digo es que hay que ser coherente. Hay que ser coherente. Esto en Andalucía lo dicen de una forma muy coloquial. Dicen picha adentro o picha afuera. Es decir, no se puede sorber y soplar a la vez. O admites que la acusación popular en España se puede ejercer de determinada manera y entonces te guste o no se puede ejercer, o entonces no se puede ejercer nunca. No, cuando me guste sí y cuando no me guste no. Esto con respecto al tema. Y ahora, con respecto a creo o no en la justicia. A ver, se han abierto unas diligencias en las que no hay nadie imputado ni nada, es decir, se ha abierto un procedimiento que se ha declarado secreto. Ese procedimiento, esa apertura de las diligencias se puede recurrir. De hecho, esta mañana a todo correr la Fiscalía lo ha recurrido, porque es verdad que el presidente del Gobierno tampoco está tan inerme. Y no voy a mencionar la frase de "y la Fiscalía, de quién depende", pues eso, era así la frase, ¿no? Bien. El caso es que la Fiscalía esta mañana ha recurrido no directamente ante el mismo juez, sino en alzada directamente a la audiencia provincial. Luego ahora 3 magistrados de la audiencia provincial, a los que también les entrará por las normas que están previamente establecidas, pues dirán si con eso se puede abrir unas diligencias o no se puede. Si no se puede, le ordenarán que las archive. Si se puede, le dirán que siga investigando. Pero es que el sistema es así. Entonces, si crees en el sistema, pues bueno, pues lo que haces es que efectivamente lo recurres y lo recurre la Fiscalía y ahora a ver qué dicen los magistrados, etc. Claro, esto ha pasado muchas veces. Este mismo magistrado que ha abierto estas diligencias, pues, por ejemplo, abrió unas diligencias contra OK Diario y contra Eduardo Inda por una querella presentada por Podemos. Pues las abrió. Quiero decir que, bueno, el juez a lo mejor es muy rápido abriendo diligencias, pero no podemos decir que siempre las abra hacia el mismo lado, porque también abrió esas otras. Por ejemplo, abrió otras diligencias también un poco locas, pero a instancias de García Castellón, en realidad. Cuando se publicaron partes del sumario de los CDR, pues la Audiencia Nacional hizo una cosa que se llama deducción de testimonio por si había habido revelación de secretos del sumario por parte de los periodistas, lo cual es bastante absurdo porque ya está clarísimo que el que revela es el funcionario que lo da. El periodista, a mí me dan lo que sea y yo lo publico. Oiga, el que tiene deber de no dármelo es el fiscal, el funcionario, el que lo tenga. Entonces abrió esas diligencias contra 12 periodistas de Madrid. Y entonces el Ministerio Fiscal le recurrió esa apertura de diligencias. No, les había imputado. Abrió diligencias y los imputó. El Ministerio Fiscal lo recurrió y el propio juez dio marcha atrás y archivó y los desimputó. O sea, quiero decir que las cosas funcionan así. Entonces, lo que no entiendo, y es parte del misterio, es por qué una denuncia que todavía no ha tenido curso y que estaba ahí en Plaza Castilla y que apenas nadie conocía, a través de la carta y de la decisión de dejar vacante, comillas, en reposo la presidencia del Gobierno 6 días y tal, ha salido en toda la prensa internacional. Toda la prensa internacional titula hoy: el primer ministro español estudia dimitir al relacionar a su mujer con un caso de corrupción. Claro, entonces realmente es una amplificación de una cosa que, no sé, a los australianos a lo mejor no les hubiera llegado. Pero es que la BBC titulaba eso. Entonces, y los resúmenes de prensa lo ha recogido toda la prensa mundial. Entonces, no sé hasta qué punto era una buena jugada, no sé. A lo mejor era mejor no haber dicho, pues no hay nada de esto, vamos a recurrirlo y no... No sé, Pablo Iglesias le pidieron la imputación al Supremo, acordad del suplicatorio, en una exposición razonada de García Castellón, que era una porquería, y
Pablo Iglesias ni dimitió ni se fue a pensar con Irene Montero en Galapagar a ver si seguía, sino que, bueno, pues sus abogados hicieron tal y al final pues fue desimputado. Quiero decir con eso que la reacción es un poco extraña. A ver, más cosas. Porque si no me enrollo y no... A ver, no, sí, venga. Ya tienes el micrófono. No, que ya está respondida. Vale, pues vamos a pasar ahí. Hola, buenas tardes. Hola. Entonces, lo que dice la diputada catalana, lo del lawfare, ¿es cierto? ¿Tiene razón? A ver, a mí la palabra, primero, la palabra lawfare no me... A ver, la palabra lawfare está importada de los regímenes sudamericanos. Y no sé si cuadra muy bien la comparación entre los estados de derecho de las repúblicas sudamericanas y España. No lo sé, a mí me parece que, vamos, yo ya os han dicho, yo he estado alguna vez de directora de comunicación de las cumbres de presidentes de supremos iberoamericanos y tal. A mí no me parece que sean sistemas, o sea, son sistemas que funcionan a su manera, pero a mí me parece que el sistema español pues es bastante más sólido. En fin, no, si luego lo vais a poner no quiero tener problemas diplomáticos, pero me parece que nuestro país es especialmente sólido y que en fin, no sé si es un concepto ese de guerra jurídica o guerra judicial, no sé si es un concepto que se pueda homologar, porque tú comentabas antes, claro, es que en ese lawfare están de acuerdo, ¿no? Hay una especie de acuerdo previo para hacerle la guerra a alguien, y esto yo sí que os digo que no existe. Puede haber en España, digamos, coincidencia de objetivos o de forma de ver las cosas de determinados estamentos o operadores jurídicos, pero no se reúnen en un conciliábulo en fin, a ver cómo lo hacen y tal. Esto no es así. Entonces, no sé, a mí hay unos politólogos de Harvard que ese tipo de comportamiento le llaman actuación, operación constitucional dura. Y con eso quieren decir que hay una serie de operadores y de jueces dispuestos a aplicar la ley, aplicando la letra, pero forzando el espíritu, ¿vale? Que es un poco lo que comentábamos antes. Pero, a ver, ¿alguien les dijo a los jueces que entrullaran a los catalanes? Pues no, o sea, no ha habido un político que haya levantado y haya dicho, oye, a estos me los metís en la cárcel. Eso no pasa en España. Los políticos no hablan con los jueces, no hay esa comunicación, no se atreven, y de esto puedo dar fe. Hay formas intermedias de hacerlo, ¿vale? Y a veces ni lo necesitan. O sea, si Feijóo sale anteayer y le preguntan, fue ayer o anteayer, no sé, ya no me acuerdo, no sé qué día vivo, y le preguntan, y él dice, no, nosotros no tenemos ningún interés especial en que nadie vaya a la cárcel. Pues ya todos sabemos que él no está haciendo causa de que Puigdemont lo detengan y lo metan a la cárcel, ¿sí o no? Es decir, es que no hace falta que lo digan. Ya sabemos lo que piensa, yo ya sé lo que piensa Feijóo, si lo sé yo, pues lo saben los señores de la Sala Segunda y lo sabe todo el mundo, ¿no? Y luego hay una forma de comunicar con los jueces, que es la que normalmente se utiliza, que es bueno, ahora está bastante gripada esa forma, pero es a través de los vocales del Consejo. Porque un vocal del Consejo sí puede hablar con los magistrados. A fin de cuentas, la mayor parte de ellos además son magistrados como ellos. Y el político sí puede hablar con el vocal, porque a fin de cuentas es el gobierno de los jueces. Y el Consejo hace política judicial y ellos tienen que hablar con los políticos respecto a necesitamos esto, hay que hacer un plan de suplencias en los juzgados, el Ministerio de Justicia tiene que hacer no sé qué porque lo necesitamos. Entonces, esa comunicación existe, ¿eh? Y luego existen lo que yo llamé en un libro las palomas, y es la gente que trae y lleva recados, a veces son incluso periodistas, que los que llevan los recados, es decir, pues el político dice, pues no se pensarán estos de Plaza Castilla que van a hacer no sé, o de la Audiencia Nacional que va a hacer no sé cuántos y tal. Entonces, los periodistas somos muy charlatanes, entonces ya saben que cuando el periodista vaya a hablar con el magistrado y digo, por cierto, me dijo el otro día Menganito que no te creas que tal. Entonces quiero decir que bueno, hay diferentes formas, pero no, es decir, no existe el político que descuelga un teléfono para llamar a un juez. Eso ya os lo digo. No sucede. No, Cosidó lo dijo de Manuel Marchena. De Manuel Marchena. Sí, pero que te arregle.
pero que te arreglen las cosas por la puerta de atrás no significa que reciba... a ver, es lo que os digo, no significa que se pongan de acuerdo. A ver, hay que diferenciar, y esto pasa lo mismo hay que diferenciar con que tú pongas a alguien que piense como tú, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Televisión Española, ¿vale? Tú gobiernas y puedes nombrar a determinadas personas. No es lo mismo que tú pongas a alguien... mira, este es otro organismo que también ha sufrido mucha... No es lo mismo que tú pongas a alguien que piense como tú y imagines que esa persona, como ve el mundo igual que tú, pues va a coincidir contigo en muchas cosas. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Pues nombro a estos magistrados progresistas que sé que no están en contra del aborto, no están en contra del divorcio, no están en contra de no sé cuántos. Bueno, yo puedo pensar que cuando haya problemas con estas cosas, pues ellos me van a salir por ahí, no me van a salir con un rosario, por ejemplo. Pero esto es distinto a que tú le puedas dar órdenes a un juez. ¿Me explico? Es diferente en términos... Es que en términos de cuál es el tipo de podredumbre, ¿de acuerdo? El tema es que los partidos empezaron queriendo poner gente que pensara como, que fuera, digamos, del mismo espectro, no que pensara como ellos, sino que fuera de la misma sensibilidad, de la misma sensibilidad, y acabaron queriendo tener servidores, porque el poder es así, ¿vale? O sea, primero me vale con que pienses como yo y después quiero que hagas lo que yo quiero. ¿Vale? Y esto es otra de las perversiones que ha pasado, porque hace 20 años no pasaban cosas que ahora pasan. Y los jueces aguantaban carros y carretas. Vosotros sabéis que yo he vivido en mi casa pues todas las tensiones del juicio del 11M, que no fueron pocas, fueron muchas. Muchísimas. Bueno, de hecho, yo es que soy una mujer represaliada porque después la pagaron conmigo. Es decir, después como no podían hacer nada con el juez, lo hicieron conmigo. O sea, que por eso quiero decir que realmente pues entiendo un poco esa posición, pero por eso no entiendo que hay cosas que van con el oficio y que tienes que aguantar el tirón. Entonces, ahora pasan cosas que no pasaban hace 20 años. ¿Y por qué? Pues os voy a decir una cosa, porque cada vez se elige el poder político para la libre designación, para los puestos como el Supremo, a gente más mediocre. ¿Y sabéis lo que pasa con los mediocres? Que son obedientes, porque su carrera y su futuro depende del que le ha nombrado. La gente brillante, aunque le nombren, suele tener criterios propios y llegado un momento hacen lo que tienen que hacer, aunque les cueste la carrera, y hay algunos jueces que han hecho lo que tenían que hacer y les ha costado la carrera. Os podría decir, por ejemplo, dónde está ahora Juan del Olmo, que se tuvo que ir de Madrid, dónde está tanta gente, dónde está la fiscal que llevó el 11M, en fin. Es decir, hay gente que le ha costado su carrera el no plegarse a presiones terribles, que fueron terribles, es que por ese procedimiento hubo gente que acabó en el psiquiatra, gente que perdió su carrera, suicidios, la mujer de un comisario se suicidó, en fin, y la mayor parte de los profesionales, todos aguantaron el tirón de cumplir con su deber. Y eso fue así. Entonces, la gente que es brillante y que es válida y tal, suele ser poco obediente. Suele dejarse hacer poco, es decir, suele a un momento decir, oye, pues mira, no, o sea, este no es mi criterio, voy a hacer lo que tengo que hacer. Los mediocres son más fácilmente dirigibles. Entonces, os hablaba antes de la pérdida de calidad en la sala segunda, porque cada vez hay más mediocres. Cada vez hay más mediocres. O sea, cada vez tiene peor calidad. Os podría decir que hay una página de catedráticos, bueno, una especie de chat de catedráticos de Derecho Penal en la que destripan cruelmente algunas sentencias de la sala segunda. Pues porque, en fin, porque son de una calidad manifiestamente mejorable. Y eso es así. Entonces, bueno, que hay que mirar a ver cómo retrotraemos eso y cómo volvemos a tener, ya no gente, a mí me da igual, de verdad, esto lo digo en serio, me da igual que la gente sea conservadora o que sea progresista o que sea lo que sea, si son buenos profesionales y son independientes. ¿Vale? A mí me pasó una vez una cosa con un vocal del Consejo que era conservador y además era miembro del Opus Dei y bueno, pues no
una diferencia de criterios y en un momento dado yo fui y le expliqué mi posición en un asunto y me dijo, pues llevas razón. Yo no te iba a votar para esto, pero ahora te voy a votar porque llevas razón y lo justo es respaldarte en esto. Y lo hizo. Ideológicamente, o sea, éramos como el agua, ¿sabes? Pero yo me he encontrado más gente, de esto hace unos años, me he encontrado más gente que pensara lo que pensara, era independiente o era capaz de cambiar de opinión si se le demostraba que las cosas eran de otra manera, que entre los obedientes, que entre los mediocres, que saben que si quieren ir a otro sitio después de ahí necesitan otra vez el respaldo, porque por ellos solos no llegan. Ellos no han llegado por ellos solos. De manera que yo creo que sí que hay que modificar o mejorar ese sistema para asegurarnos que, sobre todo, que llegan los mejores. Que llegan los mejores. Casi me importa más eso que a quién voten. Que lleguen los mejores. Actualmente no. Actualmente no, hace mucho que no. Las famosas familias de juristas son 5 o 6 muy conocidas, en la que casi, bueno, y ni siquiera en la judicatura, por ejemplo, los Conde Pumpido, pues hay algunos que sí, pero el hijo es abogado, quiero decir que no, pero no, eso hace mucho tiempo que no es así, hace mucho tiempo que no es así. Tampoco es cierto que, bueno, a ver, dice, no, es que todos son conservadores, bueno, no todos son conservadores, y tampoco todos proceden de familias burguesas. O sea, que yo conozco juezas que se han pagado la posición y el preparador poniendo copas por las noches en pub. O sea, que quiero decir que de todo hay de todo como en botica. Y de hecho tengo en la familia una persona, vamos, o sea, yo es que tengo algunos casos de personas que eran radicalmente, ideológicamente estaban a mi izquierda, pero vamos, ya os lo puedo decir desde aquí. Y actualmente son jueces, o sea, quiero decir, lo que son los jueces, o los fiscales, es gente de orden. Es decir, no son revolucionarios, tampoco los que son progresistas. ¿Por qué? Porque sería absurdo, o sea, es decir, por carácter, si tú tienes un carácter revolucionario, no eliges una carrera arreglada en la que te tengas que sujetar a las normas y tu trabajo sea... No, es decir... Las profesiones tienen cierto carácter, es como si de repente eres tímido, no te atreves a hablar en público y te haces periodista, pues hombre, eres un desgraciado toda la vida. Quiero decir que normalmente los periodistas somos extrovertidos, ¿no? ¿Sabes? Charlatanes y estas cosas, pues porque en el fondo nuestra profesión va con ese tipo de carácter y yo digo que normalmente, pero todas las carreras de la administración pues tienen más o menos gente de orden. O sea, los inspectores de Hacienda no son peligrosos revolucionarios tampoco. Ni los inspectores de trabajo son peligrosos revolucionarios anarquistas. Pues no, o sea, son gente cuya cabeza funciona y ha sido construida con una serie de esquemas legales. O sea, si me apuráis, lo que les pasa es que son demasiado cuadriculados con las leyes muchas veces. Es decir, que ven las cosas desde esa especie de mente... A ver, yo es que he tenido mucha relación con muchos de ellos y como los periodistas somos heterodoxos, ¿sabes? O sea... no sé cómo decir, acostumbrados a los cambios, de repente hoy hay que venir aquí pero no toca porque hay que hacer no sé qué y no, somos flexibles y entonces claro, el carácter de ellos no es así, el de la mayor parte de ellos, es un carácter diferente porque también su mente cuando han estudiado y tal ha sido formada diferente. La mente de los ingenieros, que conoceréis alguno, es una mente diferente, por ejemplo para ellos, o sea, todo lo que sea imaginación, ficción y tal es algo como que no lo entienden. O sea, ellos entienden las cosas del mecanismo de relojería, de que funcionen las cosas como funcionan las máquinas, con precisión, pero no entienden no sé, ¿sabes? El relato y tal. No es una cosa que les entre mucho en la cabeza, porque su cabeza es una cabeza de alguien técnico que funciona pues, mediante la experimentación de lo técnico. Entonces, pues es raro que los ingenieros se dediquen incluso es raro que les guste la ficción muy loca, leer libros de dragones y cosas así, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que sí que las profesiones, casi todas, imprimen cierto carácter, pero porque en realidad, bueno, son muchos años preparándote para hacer eso y al final tú necesitas tener tus capacidades de una determinada manera. Yo, en líneas generales, me parece que en la judicatura hay gente que se está sobrando de su función, ya os lo he dicho. Pero me parece que el papel fundamental, y esto es una cosa que a mí me fastidia, yo llevo 35 años, si no más, intentando entender qué pasa con esto. Y
Y bueno, creo que no lo entiendo mal del todo, como decía Jorge. Y claro, ahora de repente sale gente que en la vida ha leído un auto judicial y ya te lo explican todo, porque todos estos jueces, todos son de derechas, todos son no sé qué, y además les aman. Dicen, joder, pues qué fácil, porque es que para eso no hay que hilar nada de fino. O sea, si todo consiste en decir, pues no dicen lo que me gusta, son malos, prevaricadores, fachas y no sé cuántos, pues, o rojos peligrosos, no sé cuántos, pues qué fácil, porque no sé qué hacemos los demás haciendo el tonto, leyendo resoluciones, aprendiendo a ver, intentando discernir cuando las cosas están bien hechas o no están bien hechas, en fin. O sea, yo tengo que discernir, o sea, ayer pasó otra cosa, es que pasaron muchas cosas juntas. Sabéis que el miembro este de la macromafia que tenía amenazada a la hija de los reyes de Holanda, pues ha quedado en libertad por una decisión de la Audiencia de Málaga. Entonces, a ver, jolín, ahí hay que saber, o sea, de repente empieza todo el mundo, no, porque esto, porque los otros, los jueces, responsabilidad, que los purguen, yo qué sé tal. Pues para decir eso no hace falta estudiar nada, es decir, pues nada, a la hoguera con ellos, los siguientes, es que nos estamos volviendo un poco medievales, a la hoguera con ellos, que vengan otros y tal. Y la verdad es que, en fin, yo creo que hay que ser, o sea, hay que ser, yo es que soy como muy racionalmente cuadriculada. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver, aquí pueden pasar tres cosas. O son negligentes o torpes, que lo han hecho mal, o tienen miedo, porque claro, tú estás allí en la costa y tal, y te estás metiendo con gente que tiene sicarios y que mandan matar, ¿eh? O sea, hay sicarios de todas las mafias en la costa de este país. O bien les han untado y son corruptos, pero como hay esas tres posibilidades... Pero también puede ser que, oye, que hayan sido torpes. O sea, quiero decirte que existe esa posibilidad también. Pues entonces no me puedo decantar directamente por una. Pero tampoco puedo, como hacen en parte corporativamente la judicatura, descartar las otras. ¿No? Porque mis compañeros, ninguno es corrupto. No, lo que tengo que decir es, oiga, la inspección del Consejo tiene que investigar esto. Porque es que hace 6 meses a una juez de Benidorm tuvo que dejar suelta al golpe mayor que se había dado la mafia rusa en este país porque se le olvidó prorrogar la instrucción. Entonces, hombre, pues no sé, como poco que muchos de estos errores tengan que ver con señores que pertenecen a mafias muy peligrosas y que manejan mucho dinero, pues hombre, a ver, tiene que haber jueces corruptos, porque entre 5.500 personas que tienen poder, raro sería que no hubiera corruptos. Entonces, en España se ha separado de la carrera judicial a 8 jueces en total, o a 10 en democracia, no llegan a más. Entonces, bueno, pues evidentemente a mí me parece que eso se puede mejorar, digo, el control que tienen que ejercer los propios jueces, porque no podemos llegar... Bueno, oye, un periodista podría investigar y saber que ese señor tiene una casa, pues y que esa casa pues no la pagó él, que se la pagaron y que entonces tal. Bueno, y un periodista podría investigarlo, por ejemplo. También sería nuestro trabajo. Pero hay que investigarlo. No vale con decir, claro, es que ahora todo es muy fácil. Pues imagínate que ellos hicieran lo mismo. O sea, nosotros cogemos y decimos, ala, estos prevaricadores y estos corruptos. Imagínate que ellos llegaran al tribunal y dijeran, ese pederasta y aquel no sé qué. Hombre, en fin, las cosas tienen que ser un poco más serias también por parte de los que enjuiciamos su tarea, ¿no? O sea, que eso es así. A mí no me han dolido nunca prendas. O sea, yo hice una denuncia que fue grave. O sea, tuvo sus repercusiones porque yo estoy convencida y sigo defendiendo que se cometió un acto de nepotismo para favorecer a la hija de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y esa chica había aprobado las oposiciones de judicatura y estaba en la escuela judicial y por motivos que no han terminado de contar, no sabemos cuáles eran, pues se dio una baja y la dejaron pasarse a la carrera fiscal. Y eso no había sucedido nunca. Yo esto lo sé porque me dieron el soplo otras personas que estaban con ella. Es decir, porque la gente, claro, cuando ve cosas anormales, pues busca que alguien haga el control. Entonces, claro, yo hice el control como creo que hay que hacerlo. Yo encontré una asociación que se llama DREX, que es de abogados catalanes, que se personó en el Tribunal Supremo en un expediente con este tema y pidió el expediente administrativo. En lo contencioso administrativo, cuando tú planteas una causa, tienen obligación de darte todo el expediente. Y entonces nos dieron todo el expediente y entonces ahí pudimos comprobar que la firma de la escuela judicial estaba hecha en un folio aparte de donde estaba redactado el tema. Bueno, una serie de irregularidades que yo publiqué, que a Manuel Marchena le afectaron mucho, tanto como al presidente del Gobierno.
O sea, le afectaron mucho. Lo de su hija le afectó mucho. Y al final, bueno, pues al final os diré que eso quedó en nada porque acabaron tapándolo. Acabaron tapándolo, es así. Yo es que también lo he publicado, pero se sabe. Y lo tapó el PSOE recién llegado al poder, porque lo tapó el Ministerio de Justicia recién nombrado por Pedro Sánchez. Porque la plaza que le dieron de fiscal, que no existía, necesitaba una dotación económica que hizo el Ministerio del primer gobierno de Sánchez. Con lo cual quiero deciros que, bueno, yo eso lo he publicado. Pero las cosas cuando son, son, y cuando no son, no son. Y llegar a probarlas exige un esfuerzo y exige un trabajo. O sea, no vale con decir, bueno, pues como me han dicho que no sé qué, pues nada, ya tal. No, es que las cosas hay que probarlas. Y eso lleva unos pasos y un camino, ¿no? Antes los periodistas lo hacíamos siempre. Ahora hay algunos que creen que ya no es necesario. Muy bien, creo que hay una intervención por ahí. Hola, buenas tardes. Elisa, has comentado al inicio que las democracias lo son no por el hecho de las veces que se va a votar, ¿no? No solo por... Sino realmente por los mecanismos de control que generan para que de alguna manera cada actor, ¿no?, participante en esa democracia haga lo que tiene que hacer, ¿no?, y en ese engranaje que has comentado, ¿no? Pero luego nos has expuesto que ese engranaje, de alguna manera, ahora mismo, cada actor parece que está actuando de manera libre, ¿no? No se ha hablado quizás del actor de la ciudadanía, ¿no? No sé un poco cuál es tu opinión sobre, bueno, si la ciudadanía tiene, ¿no?, alguna capacidad, algún poder de acción ante esta situación. Y luego sí que me gustaría saber un poco tu análisis, ¿no?, en cuanto que analista política, ¿no?, también, ¿qué pronóstico, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico, ¿no?, ante este panorama? Quiero decir, ¿hay reversión? ¿Hay solución? ¿Hacia dónde va un poco esta situación, ¿no? Gracias. A ti. A ver, con respecto a la ciudadanía, hombre, pues el mecanismo que tiene prevista la democracia es que el ciudadano, habiéndose formado una opinión crítica libremente, al tener acceso a la información y conocimiento de los programas electorales y también de la actuación de sus gobernantes, pues mediante su voto revalide o no revalide la acción de estos gobernantes. Pero también ha pasado que la ciudadanía ha dejado de hacer eso. Está muy bien planteada la pregunta porque la ciudadanía ya no hace eso. Yo pongo siempre como ejemplo el proceso electoral del 92 en el que cae Felipe González y llega al poder Aznar, y en el que muchísimos votantes socialistas se negaron a votar los GAL y se negaron a votar la corrupción. Y entonces pues se pierden las elecciones, porque había conocimiento de unos comportamientos por parte de los gobernantes que no respondían ni al espíritu que ellos llevaban en sus programas electorales, ni digamos, a la decencia y honestidad que se les presuponía, y entonces pues perdieron las elecciones. Pero luego, si os dais cuenta, hay un momento dado, en el ciclo ya, por ejemplo, del PP, el último ciclo de Aznar. Bueno, el último ciclo de Aznar, pues mira, a lo mejor también cae, pero es que hay un momento dado en que luego los votantes empiezan a votar a su equipo, aunque sea corrupto. Empiezan a votar a su equipo, haga lo que haga, aunque les engañe. O sea, por ejemplo, yo insisto en que soy muy cuadriculada. Vamos a ver, el compromiso de los gobernantes. O sea, los gobernantes, la democracia no consiste en caudillo A, caudillo B, yo te voto y con mi voto aquí tienes este papel en blanco para que tu caudillo, en el que yo creo, hagas lo que te salga de los bebés los próximos 4 años. Y ya dentro de 4 años pues ya vemos. Esto no es la democracia. O sea, cuando te presentas a unas elecciones tú haces un compromiso con tu electorado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a mí, una de las cosas del tema de la amnistía que me rechina, y ya os he dicho que me parece que en justicia no está mal dada para reparar cosas que se hicieron, a mí me rechina que tú digas el día antes de votar que jamás vas a dar una amnistía y lo des 15 días después, digas 15 días después que sí porque necesitas los votos. Pues eso de alguna manera ha traicionado a muchos votantes, a los que se les dijo que eso no iba a pasar, ¿vale? Y quien dice eso dice cualquier otra cosa, y dice, te voy a bajar los impuestos y luego no te los bajo, voy a hacer no sé qué y luego no lo haces. Es decir, eso ahora mismo sale gratis.
Porque ahora mismo lo que se vota es un equipo, ¿vale? Pero en los partidos de fútbol no sale el entrenador y dice: si yo soy entrenador, saldrá siempre por la derecha no sé quién no, es que no sé mucho de fútbol, pero bueno, y de delantero centro irá no sé quién y tal y cual. Y luego de repente llega el partido y pone a quien le da la gana. Pero es que esto no es un partido de fútbol. O sea, tú no vas con tu equipo aunque sea el que está pisoteando y haciendo los penaltis. Entonces, esto es otro déficit. Entonces, yo creo que el ciudadano sí tiene una grave responsabilidad, porque emitir un voto tiene una responsabilidad. Y luego, con respecto a la solución, ay amigo. En primer lugar, porque creo que el sistema está ya tan sobado, que es muy difícil, y además es muy difícil porque está muy sobado y es muy difícil porque cuando tú arrancas un sistema de cero, como arrancamos en el 78, tú no sabes cómo va a funcionar ni a quién va a beneficiar, es como el sistema electoral. Pero una vez que tú ya has hecho funcionar el mecanismo, tú ya sabes cada cosa que toques a quién beneficia y a quién perjudica, que es por lo que es muy difícil tocar el sistema electoral, porque cada uno lo quiere tocar para un lado porque sabe lo que le beneficia. Y eso pasa con todo lo que está en rodaje. Los partidos saben perfectamente: esta reforma me beneficiaría y esta me perjudicaría. Y entonces es muy complicado. Luego, tampoco creo que la ciudadanía lo esté exigiendo. Yo no sé si porque no se termina de entender lo que está pasando, pero la deriva no es buena. Y yo siempre, y con esto termino, siempre le digo a la gente: cuando vayas a enjuiciar si te parece bien o mal lo que ha hecho un político, un gobernante, piensa siempre, o una ley que se vaya a aprobar, piensa siempre en que la fuera a aplicar el que más odies. Es decir, si se hace una reforma legal, la que sea, piensa que, por ejemplo, reformamos el Ministerio Fiscal para tal y cual. No pienses en que el Ministerio Fiscal lo va a reformar el que está ahora gobernando y que a ti no te parece mal. Piensa qué pasaría si después gobernara Abascal con ese sistema. Es decir, piensa siempre lo peor. Piensa qué pasaría con esa reforma si llegaran al poder los que más miedo te dan. Si te daría mucho miedo, entonces no es buena, aunque lo hagan aquellos que te gustan, ¿vale? Es decir, el mecanismo tiene que funcionar y no darte miedo, porque tiene controles y porque está pensado para que no pueda excederse en el poder nadie, gobierne quien gobierne. Si te parece bueno si gobiernan unos y malísimo si gobiernan otros, entonces el mecanismo no es bueno. ¡Hala! Nos hemos quedado cortos, bueno, bien. Muy bien, pues nada, justo a tiempo porque nos dicen que a -4 tenemos que dejar vacío esto. Muchas gracias por vuestra asistencia. Os emplazo otra vez a retomar el curso en septiembre como buenos estudiantes y muchísimas gracias, Elisa, por tu presencia hoy. Muy bien, Gracias y además yo pensaba que me iban a pedir que apostara por el lunes a ver qué iba a pasar.